Buenos días, jóvenes. Resolvemos situaciones del entorno aplicando números racionales e irracionales. Desarrollando la competencia resuelve problemas de cantidad. Estamos en la semana 27 con el grupo del quinto año de secundaria en la institución educativa 3721 Santa Rosa. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Nuestro propósito de aprendizaje es plantear soluciones a situaciones de su entorno haciendo uso de sus conocimientos sobre los números racionales, la notación exponencial, notación científica y operaciones con intervalos. Demos solución a la situación planteada el día 3 de la plataforma Aprendo en Casa. Enfrentamos la pandemia con mucho cuidado. La página web de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y su Centro de Recursos de Coronavirus publica diariamente el total de personas contagiadas, el total de muertes y el total de recuperados de 188 países a nivel mundial. Al día 26 de septiembre de 2020, hora peruana de actualización 9 horas, se informó que 32.747.734 personas han sido infectadas, siendo 992.984 personas las que han perdido la vida. En nuestro país, la cantidad de personas infectadas ha llegado a 689.977, sin duda una cifra preocupante. Por ello, se deben tomar todas las precauciones que recomiendan las instituciones de salud. Es increíble que un virus tan pequeño, cuya medida oscila entre 10 y 100 nanómetros, esté generando tantas dificultades en todo el mundo, ocasionando contagios, duelo y grandes pérdidas en las economías de todos los países, como el nuestro, que por un día de cuarentena registra pérdidas de hasta 928 millones de soles. A partir de la situación desarrolla los siguientes retos. Primero, ¿cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas mencionadas en la descripción de la situación? 2. ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud? 3. ¿La pérdida de dinero que registran los países por la pandemia está justificada? Argumenta tu respuesta. Para desarrollar los temas a continuación, vamos a recordar lo que es notación científica. Las cantidades extremadamente grandes o astronómicamente pequeñas pueden ser expresadas mediante notación científica, método por el cual la cantidad n se expresa como un producto. Es decir, n puede ser expresado como a multiplicado por 10 elevado a la x, es decir, por un número más pequeño multiplicado por la potencia de 10, donde el valor a es un número mayor o igual que 1, pero menor a 10, y el exponente de la base 10 tiene que ser un número entero. Este valor x puede ser un número entero positivo o negativo. Vamos a expresar en notación científica las siguientes cantidades a manera de ejemplo. Tenemos primero, vamos a revisar cuando las cantidades son extremadamente grandes. Vamos a expresar un número bastante grande, ¿ya? Tiene 6, 9 ceros. A ver, ¿cómo se expresa esto? Vamos a señalar. La coma decimal para las cantidades mayores a 0 siempre está al final. Buscaremos el valor sea mayor que 1, mayor o igual que 1, pero menor a 10. Con la coma decimal corriendo hacia el lado izquierdo. El valor que nosotros necesitamos expresar en notación científica será 6,54 por 10 a la 11. 6,54 porque la coma corrió desde el final hasta delante de 5, ¿ya? Después de 6, entre esos dos valores, y multiplicado por 10 y el exponente 11. ¿De dónde salió el exponente 11? De haber contado las cifras que hemos pasado, es decir, 3, 6,
9 ceros, el 4 y el 5. Sería 3, 6, 9, 10, 11. 11 cantidades, 11 números, 11 espacios, ¿ya? Entonces, es por eso 6,54 por 10 a la 11. Siguiente valor, tenemos ahora un 9.045.689. Si bien es menor cantidad, o por lo menos una cantidad más pequeña que la anterior, sigue siendo bastante grande. Buscaremos igual. El valor expresado en notación científica tiene que ser un número mayor o igual a 1, pero menor a 10. Eso corresponde a decir 9,04. O en todo caso, el valor aproximado al centésimo, 9,05 por 10 a la 6. Como tratamos de expresar en notación científica, es decir, con un valor más sencillo, es por eso que utilizamos también la aproximación, en este caso al centésimo. ¿Por qué 10 a la sexta? ¿Por qué el 6? Porque hemos corrido la coma. ¿Cuántos lugares? Son 3, 6 lugares. La coma está corriendo hacia el lado izquierdo. Tercer ejemplo, otra cantidad bastante grande, ¿ya? 865.324.489. Para notación científica solamente necesito un número mayor o igual que 1, pero menor a 10. La coma es en un valor mayor que 0, está al final. Buscamos el valor que necesitamos aquí. Necesito, en este caso, sería 8,65. Expresamos como 8,65 por 10 a la octava. ¿Cuántos lugares ha corrido la coma? Desde el final, 3 lugares, 6 lugares, 8 lugares. Entonces, eso es el exponente 8. Ahora, cuando las cantidades son muy pequeñas. Cuando las cantidades son muy pequeñas, ¿de qué tan pequeña hablamos? A ver, hablamos, en este caso, es bastante pequeña la cantidad. Ya tiene 3, 6, 9 ceros, pero de tan pequeño tenemos la coma que recorrer ahora hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? Buscando siempre la cantidad de notación científica, el valor mayor o igual que 1, pero menor a 10. Entonces sería 1,7. 1,7 multiplicado por 10. La coma ha corrido hacia el lado derecho. Entonces, el valor se hace multiplicado por la potencia de 10. El exponente sería en este caso por 10 a la menos 10. ¿Por qué menos 10? Está corriendo la coma hacia el lado derecho. Se hace más pequeña la cantidad. Y el número de lugares que hemos avanzado hacia la derecha son 3 lugares, 6 lugares, 9 lugares. Y como hemos pasado también al 1, entonces son 10 lugares que ha recorrido la coma, entonces quedamos como 1,7 por 10 a la menos 10. Siguiente cantidad, también es pequeña, pero no tanto. La coma, ¿cuántos lugares va a correr? La coma va a correr hacia la derecha buscando el valor mayor o igual que 1, pero menor a 10. Es decir, en este caso, podemos expresar la cantidad en notación científica escribiendo 5,6 aproximado al décimo, multiplicado por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, la coma está corriendo hacia el lado derecho. ¿Cuántos lugares? 3 lugares. Es por eso menos 3 para el exponente. Último sería, bueno, en este caso, ¿cuántos lugares va a correr? Debemos buscar un valor mayor o igual a 1, pero menor que 10, mayor o igual que 1. A ver, sería en todo caso hasta aquí. ¿Cómo se escribiría? Se escribiría como 1,005 multiplicado por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1, estamos corriendo la coma hacia el lado derecho. ¿Cuántos lugares? Un lugar. Menos 1. ¿Correcto? Cuando tenemos entonces, si observas las cantidades extremadamente grandes, el exponente es positivo. La coma corre hacia la izquierda. Cuando las cantidades son muy pequeñas, la coma está corriendo hacia el lado derecho, el exponente va en negativo.
A partir de la situación desarrolla los siguientes retos. ¿Cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas mencionadas en la descripción de la situación? Las cantidades mencionadas en la situación planteada las expresamos mediante notación científica. Personas infectadas en el mundo, ya serían en este caso 32.747.734. La podemos expresar como 3,27 por 10 a la séptima. Las personas fallecidas en el mundo, estamos hablando de 992.984, eso puede ser representado aproximando el centésimo como 9,93 por 10 a la quinta. Y las personas infectadas en el Perú, en este caso serían 689.977, aproximado podemos decir que es 6,90 por 10 a la quinta. Veamos. ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud? Bueno, esta es una pregunta de opinión y antes de dar nuestra opinión, primero veamos un poco mejor cuáles son las dimensiones de este virus, cuáles son su tamaño. Bueno, acá nos dicen en el texto que su medida oscila entre 10 y 100 nanómetros. Bueno, es decir, 10 nanómetros es menor o igual que el tamaño del virus y este virus puede ser menor o igual a 100 nanómetros sus medidas. Ahora, ¿qué es un nanómetro? Un nanómetro viene a ser 10 a la menos 9 metros, un valor bastante pequeño. Veamos cómo podemos entender un poquito más al respecto de esta medida. Bueno, para ello simplemente utilizamos la equivalencia y tratamos de identificar las medidas de este virus en función de los metros. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar lo que corresponde a un nanómetro. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros multiplicado por 10, porque son 10 nanómetros. Ya esto corresponde a las dimensiones del virus, que es menor o igual que 100 nanómetros, 100 multiplicado por 10 a la menos 9 metros. Ahora, simplemente acordamos también de esta propiedad, multiplicación de bases iguales, suma de exponentes, a a la m por a la n igual a la m más n. ¿Eso para qué? Para hacer nuestras pequeñas operaciones acá con los exponentes, dado que tengo 10 a la 1 multiplicado por 10 a la menos 9 metros, menor o igual que las dimensiones del virus, que son menor o igual a 10 al cuadrado multiplicado por 10 a la menos 9 metros. Simplemente multiplicamos las bases, es decir, sumamos los exponentes y entonces vamos a tener que 10 a la 1 multiplicado por 10 a la menos 9, tenemos 10 a la menos 8 metros, ¿ya? Y la otra medida, 10 al cuadrado por 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 7 metros. Entonces, las dimensiones del virus van desde 10 a la menos 8 metros hasta 10 a la menos 7 metros. Entonces corresponde al intervalo cerrado en 10 a la menos 8 hasta 10 a la menos 7 cerrado también. Bueno, en cuanto a la pérdida de dinero que se registra en los países por la pandemia, ¿está justificada? Argumenta tu respuesta. Bueno, nosotros lo que podemos decir aquí es que en cuanto a los datos del ejercicio nos dicen que las pérdidas económicas vienen a ser a 928 millones de soles. ¿Ya? Eso, basado en notación científica, pues sería 9,28 por 10 a la octava, ¿no? Bueno, en cuanto a la opinión de cómo podemos enfrentar la problemática de salud, bueno, desde donde estamos, desde donde vivimos, desde cómo vivimos, simplemente prevención, jóvenes. Ya tomar nuestras medidas propias en casa, con los nuestros, cuidándonos en la familia y saliendo solamente lo necesario en el caso de ustedes. Bueno, no hay de otra. Las políticas sanitarias no son las mejores. A algunos los ha ayudado, a otros no. Y otros están lamentando pérdidas muy fuertes. Y no solamente hablamos de la economía, sino también pérdidas de sus seres queridos. Así que mientras estemos bien, mientras nos cuidemos dentro de casa,
Bueno, vamos a tratar de salir de esta situación y veamos pues el estar mejor nosotros tomando las medidas desde donde estamos, dentro de nuestra casa. Bueno, en la situación referida a la venta de mascarillas, a ver, Pedro vende mascarillas al por mayor, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Cada día se asegura de disponer para la venta la misma cantidad de mascarillas e intenta vender la mayor parte posible de esa cantidad. Observa cómo fue con su venta de lunes a viernes. Con ello nos preguntan qué fracción de las mascarillas pudo haber vendido Pedro los días miércoles y los días viernes. Vamos a argumentar la respuesta según la tabla que aquí nos presentan. El lunes vendió 1/5 de las mascarillas, el martes 2/5 de las mascarillas. El miércoles no nos indican cuánto vendió, no nos indican la fracción de referencia, pero nos dice que vendió una fracción de las mascarillas mayor a la fracción de mascarillas que vendió el lunes, pero menor a las que vendió el martes. El jueves nos indican 2/3 es lo que vendió, 2/3 de las mascarillas, y el viernes vendió una fracción mayor que el día martes, pero menor que el día jueves. Veamos, según las mascarillas vendidas, nos dicen el lunes vendió 1/5, el martes 2/5. Representemos los que vendió el miércoles como la inecuación 1/5 menor que A, y A es menor que 2/5, siendo A lo que vendió el día miércoles. El jueves vendió 2/3 y para el viernes planteamos la relación 2/5 menor que B, menor que 2/3, siendo B lo que vendió, la cantidad de mascarillas que vendió el día viernes. Ahora, la pregunta es respecto de cuánto podría ser lo vendido el día miércoles. Bueno, vamos a trabajar sobre la desigualdad planteada. A ver, ¿cómo podemos encontrar ese valor? Bueno, de hecho que la cantidad referida a la venta que corresponde al día miércoles siendo A puede tomar, bueno, algunos valores. Vamos a ver cuál. Hemos sacado el promedio de ambas cantidades, ¿no? Para ver una representación de lo vendido este día miércoles. A ver, sería el promedio, 1/5 más 2/5 sobre 2. En todo caso, A puede ser 1/5 más 2/5, 3/5. 3/5 entre 2 sería 3/10. Podríamos decir que lo vendido el día miércoles son 3/10 de las mascarillas. Ahora, respecto de lo vendido el día viernes, bueno, lo vendido el día viernes, B, y tenemos los extremos, ¿no? Es mayor, lo vendido es mayor a 2/5, pero lo vendido es menor de 2/3. Podemos homogeneizar, es decir, buscar tener el mismo denominador a fin de poder visualizar, tipo el caso anterior, quizás. A ver, conviene tener el mismo denominador. Para ello planteamos, a ver, multiplicar de repente por 3, ya arriba, y por 3 también debajo. A ver, 3 sobre 3 es 1, no afecta. Y aquí podríamos decir que multiplicamos por 5 y dividimos entre 5. Entonces, ¿cómo va quedando? Podríamos decir entonces que va quedando 6/15 menor que lo vendido el día viernes, y esto vendido el día viernes es menor que 10/15. De aquí podríamos sacar un promedio, ahora que ya tenemos los denominadores homogéneos, y podríamos decir que lo vendido el día viernes fue 16/30, ¿no? Sería 16/30. 6/15 más 10/15 son 16/15 entre 2, 16/30. Simplificando, podríamos decir que lo vendido el día viernes podría ser 8/15, ¿no? 8/15. Bueno, de hecho pueden aquí haber algunos otros valores, sin embargo nos piden
cuál podría ser. Como nos indican cuál podría ser, nosotros decimos, planteamos, proponemos que podría ser el miércoles la venta, un valor de 3 décimos de las mascarillas, y proponemos que para el día viernes puede ser de que haya vendido 8/15 de las mascarillas. Previo a continuar con la solución, hagamos lo que corresponde a planos a escalas. Recordemos esta parte, las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas se escriben en forma de razón, en forma de división, donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, la escala 1/500 significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros, es decir, 5 metros en el original. Ejemplo, se lee de este modo: 1/1, 1/10, 1/500, 5/1, 50/1 o 1/400. No olvidar la razón, la división que corresponde a la escala es la relación que existe entre la medida del plano entre la medida real. Con el ejemplo de aplicación, para entender mejor, se realiza en el plano de una casa, la escala 1/200, o se escribe también 1/200. En este caso, esto significa que cada unidad de dibujo representa 200 unidades de longitud en el objeto real. Queremos calcular el largo real del dormitorio, sabiendo o conociendo que el dibujo indica 2,4 centímetros. Veamos, la longitud del dibujo ya es 2,4 centímetros. Esto obviamente en el plano se ha medido con una regla. A ver, 1/200. Esa es la escala que nos indica el dato. Lo vamos a igualar a, según la fórmula, la medida en el plano real, en el dibujo, repetimos, la escala 1/200, 1/200 equivale a decir la medida en el plano, en el dibujo, es decir, al largo en el dibujo, que son 2,4 centímetros, entre la medida real. La medida real le hemos puesto X porque eso es lo que deseamos calcular. Necesitamos saber cuánto mide realmente la longitud, es decir, el largo de este dormitorio. Eso es lo que nos han pedido. Realizamos las operaciones en aspa simplemente. Uno pasa a multiplicar con X. Tendríamos X al lado izquierdo. Al lado derecho sería 2,4 multiplicado por 200. Efectuamos las operaciones y tenemos que X corresponde al valor de 480 centímetros. 480 centímetros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto, la expresión del largo del dormitorio es 4,8 metros, es decir, la longitud real del dormitorio es 4,8 metros. Veamos, para el día 4. Situación número 1, circunferencias para el distanciamiento social. Como se sabe, en los espacios públicos de muchos países se han trazado una serie de circunferencias en el piso para que las personas se ubiquen, manteniendo el distanciamiento social. Por ese motivo, respetando los protocolos de seguridad, se encarga a terceros la labor de trazar circunferencias de distanciamiento en las veredas próximas al ingreso de los locales comerciales. Supón que te encargan apoyar esta labor haciendo un plano de cómo quedaría el trazado de circunferencias sobre un papel. Por ejemplo, cómo quedaría el trazado y representado a escala una de las circunferencias con raíz cuadrada de 2 centímetros de radio, y si la representación tuviera raíz de 3 centímetros de radio. Demos solución. Según el problema en el dibujo, el radio de la circunferencia debe ser raíz cuadrada de 2 centímetros. Ahora tenemos también la escala
que se halla dividiendo la medida en el plano del dibujo y la medida real. Ahora, sabemos que la raíz cuadrada de 2 es un valor infinito, 1,4142, así sucesivamente hasta el infinito. Es un número irracional. Sin embargo, para poder hacer las mediciones y nuestros cálculos, obviamente la gráfica correspondiente, nosotros debemos dar un valor aproximado y hemos decidido trabajar como raíz cuadrada de 2 igual a 1,4, ¿ya? 1,4 como valor aproximado. Entonces buscamos la escala apropiada, tomando en cuenta que la persona debe pararse dentro del círculo, sea esta una persona adulta o sea esta una persona, un niño o un joven, el tamaño del calzado, etc. Entonces nosotros verificamos nuestro dato. Debe ser el radio en el dibujo raíz cuadrada de 2 centímetros, ¿no? Y buscamos un factor para multiplicar. Ojo que este factor podemos escogerlo de acuerdo a las dimensiones de nuestro gráfico. En este caso, nosotros buscamos la medida para que la persona se pueda parar. Es por eso que multiplicamos por 15. Entonces, así, 1,4 por 15, ¿ya? Tenemos 21. 21 consideramos de que sea el valor apropiado para que la persona pueda pararse dentro de nuestro círculo. Entonces, multiplicamos por 10 y sería, para tener los valores enteros, sería 14 sobre 210. Haciendo la simplificación correspondiente, sería 1 sobre 15, ¿ya? Entonces, nuestra escala sería 1 en 15. Ahora, según los protocolos de seguridad, la distancia social debe ser 150 centímetros entre cada círculo. Ojo que la medida debe ser desde el centro de un círculo hasta el centro del círculo siguiente. Con ello, ¿cuál será la medida en el dibujo? Veamos. La distancia que corresponde al dibujo entre la medida real, que debe representar los 150 centímetros, eso debe ser igual a nuestra escala propuesta, que es 1 en 15. Entonces, simplemente despejamos la distancia sería 150 entre 15. Tenemos entonces que esta distancia debe estar en el dibujo representada por una longitud de 10 centímetros. Repetimos como una nota adicional que nosotros hemos escogido multiplicar por 15, dado que pudo ser otro valor. Estamos multiplicando por 15 porque creemos que al buscar un valor para el radio, este debe permitir alcanzar el zapato de la persona, pero tampoco debiera ser muy grande el tamaño de este círculo. Planteamos entonces nuestra gráfica, cuyo radio es 1,4 centímetros y la distancia social correspondiente en el dibujo representada por el valor de 10 centímetros, ¿ya? Siendo entonces en el dibujo los 10 centímetros entre círculo y círculo desde centro a centro. En la realidad la representación corresponde a 1,5 metros entre cada una de estas distancias. Antes de continuar, ¿qué es la saturación de oxígeno y cuáles son los niveles normales? La saturación de oxígeno es la medición que nos informa cuánto está cargado el glóbulo rojo de oxígeno, es decir, si tras pasar por los pulmones ha sido capaz de captar muchas moléculas de oxígeno o por el contrario lleva pocas. La saturación de oxígeno no nos da una medición exacta de cuánto oxígeno hay en sangre. Sin embargo, muchos estudios han comprobado que la saturación de oxígeno se correlaciona bien con los niveles de oxígeno en sangre, por lo que la medición de la saturación nos sirve para estimar la cantidad de oxígeno. Estos niveles de saturación se miden con un aparatito llamado oxímetro, ¿ya? Y es como un gancho de ropa y lo mide a través de las pulsaciones de nuestro dedo, ¿ya? Como se muestra en la figura.
Aquí también tenemos una pequeña indicación sobre los niveles de saturación de oxígeno que van desde el normal hasta la hipoxia severa, sabiendo que la hipoxia es precisamente la falta de oxígeno, ¿no? Se considera normal desde un 95 a un 99% y así van bajando los niveles intermedios del 91 al 94% y los niveles peligrosos o ya demasiado mal que corresponden a los niveles desde el 86% hacia menor. Situación. El papá de Jorge fue diagnosticado como paciente COVID-19 con síntomas leves. En el hospital le recomendaron aislamiento en casa y el monitoreo de sus valores de saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. En la siguiente tabla se registró la información. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día. Tenemos la tabla con los valores que han llenado. Dentro de casa le han puesto el saturador, el oxímetro, que es como un dedal que emite unas lecturas que corresponden a los niveles de oxígeno en la sangre, ¿no? Al tener el síntomas leves ha podido hacer esto ya en su casa y han anotado según la prescripción en los 3 horarios, 6 de la mañana, 2 de la tarde y a 10 de la noche, o 6 horas, 14 horas y 22 horas. Durante los días lunes, martes, miércoles, hasta el jueves que la lectura fue incompleta y el viernes que no hubo lecturas. Bueno, nos indica que necesitamos una representación gráfica de estos valores, de estas expresiones de oxígeno por día. Veamos, hemos tenido a bien buscar el plano cartesiano y ubicar los porcentajes que corresponden al nivel de saturación en el eje Y el día y las horas en el eje X. Así entonces tenemos que el 95% fue medido a las 6 de la mañana del lunes, el 97% fue la lectura de las 14 horas del mismo día lunes y la última de lectura del lunes fue 98%. Esos 3 valores corresponden al primer día de la semana, día lunes. Para el día martes, observamos la lectura 94% a las 6 de la mañana, 99% a las 14 horas, ¿ya? Y baja a un 96% su nivel de saturación a las 22 horas, siendo día martes. Día miércoles, la lectura primera, 6 de la mañana, fue el 95%, lo que indicó el oxímetro. Para la segunda lectura, 2 de la tarde, fue 93%. Y finalmente, a las 10 de la noche, es decir, las 22 horas del día miércoles, fue una lectura del 92%. Ya para el día jueves se observa que la primera lectura 6 de la mañana, 94%, y a las 14 horas hubo una lectura del 91%. Esto el día jueves, el día viernes no registra lectura. Respecto del mismo problema, la siguiente situación planteada nos dice, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Bueno, es una lectura conjunta de todas las mediciones dichas por el oxímetro en el monitoreo en casa, tanto desde el día lunes, martes, miércoles hasta el día jueves. La oscilación, es decir, las medidas consecutivas y el movimiento de estas a lo largo de esos 4 días hasta la última lectura del día jueves, que fue la segunda lectura, 91%. Desde un inicio que hubo un 95% el día lunes, bajó a 91% hasta el día jueves. Luego nos piden representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. Bueno, la intención al parecer aquí fue de hacer una vista comparativa
de estas lecturas, dado que el día lunes tendía hacia arriba, es decir, a elevarse, y más bien ya para el día miércoles se notaba un reconocido decaimiento de estas lecturas. Ahora, ¿por qué razón no se registran los datos los días jueves y viernes? Bueno, podemos deducir que, que de no registrarse la tercera lectura del día jueves y las lecturas correspondientes al día viernes es porque han llevado al paciente al hospital dada la inestabilidad en los niveles de oxígeno. Situación número 3. El reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiente cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Ha anotado las horas desde las 4, 6, 8, 10 de la mañana y la correspondiente temperatura. Para las 4 de la mañana, 15,4. Para las 6 de la mañana, 18,5. Para las 8 horas, 26,6. Y la última lectura que hizo, 10 horas, 32 grados centígrados. Con esto nos indican 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y 10 de la mañana? Luego, letra B, entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura. Y finalmente, se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la registrada a las 6 de la mañana. ¿Cuál es la temperatura a mediodía? Veamos la primera, cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y 10 de la mañana. Para este promedio simplemente sumamos las temperaturas correspondientes a esas horas, es decir, 26,6 más 32 entre 2, es decir, 58,6 entre 2. Eso nos indica una temperatura en promedio de 29,3 grados centígrados. La letra B, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? En el lenguaje matemático, el incremento de temperatura está dado por delta de T. Este triangulito significa incremento de temperatura, en este caso, delta de T, ¿ya? Este incremento de temperatura para el primer periodo, es decir, desde las 4 hasta las 6 de la mañana, simplemente la diferencia de las temperaturas 18,5 menos 15,4, eso nos indica que hubo un incremento de 3,1 grados centígrados. El segundo tiempo, que vendría a ser desde las 6 hasta la siguiente lectura, 8 de la mañana, la diferencia de sus temperaturas, 26,6 menos 18,5 grados centígrados, eso nos da un aumento de 8,1 grados centígrados. Y finalmente, para el tercer momento, que vendría a ser la temperatura desde las 10 horas y la temperatura de las 8 horas, sería 32 menos 26,6, eso nos indica un incremento de 5,4 grados centígrados. Entonces, es entre el periodo de las 6 y 8 de la mañana cuando se produjo el mayor aumento de la temperatura. Para la letra C nos indican que estamos a mediodía y la temperatura viene a ser el doble de la registrada a las 6 de la mañana. Bueno, estos son cálculos sencillos, jóvenes. Simplemente la temperatura a mediodía sería 2 multiplicado por 18,5. Eso vendría a indicarnos que la temperatura a mediodía ha sido 37 grados centígrados. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto con ustedes esta semana 27. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.